Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a este primer episodio dentro de el blog del internauta, donde, bueno, pues hablaremos de muchas cosas, un poquito de todo, un poquito de nada, pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante que la verdad, les voy a ser sincero, hemos querido transmitir desde hace algún tiempo atrás y que sobre todo porque pues bueno, hemos tenido una planeación de como un año para poder hacer precisamente su primer podcast en compañía de una gran amiga. Mi nombre es Juan Recio y el día de hoy quisiera presentarles a nuestra queridísima amiga que es mexicana. Ella es mexicana, por supuesto, 100% saltillense. Si no saben dónde está Saltillo, lo pueden buscar en Google Maps. Sí existimos, sí tenemos un gobierno fundado, la gente existe aquí y pues bueno, búsquenlo, googleenlo por ahí. A mi buena amiga Jackie García, que bueno, ella es especialista en social media, pero se encuentra lamentablemente fuera de su tierra, se encuentra precisamente en Alemania. Ella estará platicando con nosotros sobre un tema que es súper interesante, que lo hemos titulado La influencia de las redes sociales en el comportamiento de la sociedad. ¿Cómo estás, mi querida Jackie García? Bienvenida al blog de Internauta, que vamos a estar este espacio, pues, conduciéndolo tú y yo, y la verdad es que somos amigos muchos años, y pues ya quería hacer algo contigo, amiga. Muchas gracias por la tan agradable y detallada. Sí, mi nombre es Jackie García y efectivamente vivo en Alemania. Estoy muy agradecida con Juan Recio por haberme invitado a participar en este podcast, que realmente ya teníamos muchas ganas de hacer, porque creo que este tema es muy extenso, sobre todo en la cuestión de la influencia del Internet en general, ¿no? En nuestras vidas, porque efectivamente es parte también de esta amistad, ya que Juan y yo nos conocimos precisamente en Internet y esta amistad pues ya tiene muchísimos años, aunque al principio podría decirse, ¿no? Era un poco escéptico, o la gente era un poco escéptica en que realmente se pudieran crear relaciones sociales efectivas y profundas, ¿no? A través de personas que solo se conocían a través de una pantalla, sin verse, sin a lo mejor al principio, ¿no? Tener ese contacto físico. Y sin embargo, nos ha mostrado, estos últimos años, nos ha mostrado el Internet que es, es real y que sucede de verdad, ¿no? Y no es una limitante la distancia o el no tener a la persona frente a frente, ¿no? Es algo muy interesante y por eso es que hemos decidido, ¿no? Tomar este tema. Así es, mi querida Jackie. Como bien lo dijiste, nos conocimos precisamente por un canal digital. Nosotros, bueno, para todas aquellas personas que nos escuchan y que quizás aparentemente cuando ustedes vean las fotografías, bueno, mi amiga sí se ve muy joven y es mucho más joven que su servilleta, pero sí, no, para que se den una idea, yo soy del año 78, que por cierto le agradezco a mi dentista que ahora que, bueno, he estado por ahí atendiendo, me dice, oye, Juan, tú eres del año 85, ¿no? Le digo, doctor, usted me quiere cobrar más, dígame la verdad. O sea, sí, digo, la verdad, así son, ya sabes cómo son de fascinerosos y de repente pues te quieren sacar más lana, pero ya nosotros hemos vivido precisamente una parte de, bueno, la creación y el surgimiento de todo lo que viene de la mano con la tecnología, con el Internet 1.0, con el surgimiento de las redes, en este caso de las redes sociales, y bueno, estamos adentrándonos también a la nueva red o a las nuevas versiones que se van a ir adaptando en menos de 10 años, considero yo. Que es la web 3.0, y tienes razón, mi estimada Jackie, que pues existen esta forma donde ya lo normalizamos, porque en un principio era, a ver, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo conociste a esta persona, no? Y fue en serio, se conocieron en Latin Chat, se conocieron en Alamac, se conocieron no sé en dónde,
Y es verdad. Y de un tiempo, de algunos que te gustan, no sé, 15 o 20 años por ahí, para acá, pues ya es algo como más común. Y curiosamente, fíjate cómo nosotros, bueno, al menos hablo de la generación X, que vivimos también esta parte de vivir con las redes y todo este rollo, y que también en su momento, pues fuimos invadidos por otras generaciones más antiguas y que fuimos migrando a otras nuevas redes donde los adultos no estuvieran. Y qué es lo que ahora nos pasa a nosotros. Nosotros ya estamos tenemos, bueno, yo la verdad ya no uso Facebook ni nada de eso porque ya me da flojera, pero ya están las tías, las abuelitas, o sea, queda generación ahí, ¿no? Todavía. Y alguno que otra persona que todavía se resiste al cambio o más bien se resiste a utilizar otras redes por lo que tú quieras. Pero algo sí que es muy interesante ver cómo hemos ido avanzando en el tema de lo que vamos a adentrarnos el día de hoy, que es el comportamiento de la sociedad. O sea, qué tan, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué tanto hemos hecho parte las redes digitales y todo lo que es el entorno, el ecosistema digital hacia nuestras vidas? Que no sé si tú lo recuerdas, mi querida Jackie, que cuando tú subías una fotografía y que pues, estás en ¿cómo se llamaba? Fotolog o algo así, si mal no recuerdo, esta red que subías fotografías. O sea, te sentías como si fueras una superestrella cuando, no sé, te daban ya 10, 15, 20 me gusta o hacían comentarios de lo que tú subías, ¿no? De las fotografías y todo este rollo, y que era una plataforma muy sencilla. Entonces empezamos a llevar a mezclar, creo yo, nuestros sentimientos, nuestras emociones con todo lo que conlleva el ecosistema de las redes sociales y por consecuencia también a generar un cierto tipo de comportamiento. Sí, efectivamente, tiene una influencia o ha tenido en estos últimos años una influencia cada vez más fuerte en el comportamiento humano y en los cambios. Y así como lo dices, ¿no? O sea, yo recuerdo en esos tiempos de Fotolog, yo también tenía ahí mi Fotolog. Y claro, o sea, era una emoción, se sentía una emoción el saber que gente desconocida le diera algún tipo de like o comentario, ¿no? A tus fotos, como te sentías como que hasta cierto punto como un artista, que quizás no era así como una gran ventaja. Y ahí empezaban los influencers. Yo recuerdo varias cuentas de personas de Fotolog que eran realmente conocidas, incluso se convirtieron en modelos. O sea, desde entonces existía ese fenómeno de influencer, pero bueno, no era llamado de esa forma. Y y era como que muy, sí, era muy emotivo también, ¿no? Y a través de ahí también podías crear ese tipo de relaciones, no solo eran los chats, sino a través de los comentarios podías conocer también gente y crear interacciones sociales. Fíjate que sí, son, pues bueno, sobre todo vino a generar un boom en la parte de la comunicación, en la parte de las relaciones y también, sobre todo también creo que hay como esos dos, vamos a llamarlos así, dos caminos, ¿no? Que tiene o dos, digamos que dos áreas de oportunidad que se presentaron en cuanto al consumo, por ejemplo, de la información. Porque también siendo imparciales y alguna persona con buenas intenciones que pues querría o quería compartir algo contigo, pues lo hacía de una forma honesta y se generaba cierto tipo de información que anteriormente, y es algo que a mí no me gusta pisar callos, pero es la verdad, los medios de comunicación de cualquier país y aún en la actualidad muchos países todavía tienen manipulado o como, por decirlo así, como decimos acá en México, lo tienen en la bolsa los gobiernos, ¿no? Entonces es como que están muy controlados los medios de comunicación, se da la información que se tenga que dar o como ellos creen que debería de ser, pero sin embargo,
con la apertura de las redes digitales, de los ecosistemas, pues muchas personas, digamos, en este lado del bien empezaron a generar o a reportar cierto tipo de situaciones con una buena intención. Pero también, por otro lado, el consumo de información nos llevó a un exceso de información donde empezamos a infoxicarnos, si queremos llamarlo así. Y dentro de esta dinámica en donde hay información que es, digamos, es real, si ha sucedido así, también existe la otra parte, que es la desinformación, la generación precisamente de odio o de cierto tipo de emociones dentro de los ecosistemas digitales, lo cual, como nosotros sabemos, amiga, pues la verdad es que somos seres emocionales. Estamos hechos, no recuerdo, pero algún doctor me puede corregir, pero casi por la mayor parte nuestro organismo es agua. Entonces, el agua es emociones, es todo lo que pasa dentro de nosotros. Y somos muy susceptibles precisamente a que este tipo de información apoyado en una psicología ya, si tú quieres, un poco más avanzada en el tema gráfico, en el tema musical, en el tema de los textos que se comparten, donde aluden a que el comportamiento precisamente de las personas tenga un matiz quizás un poco irreal, en el sentido de que a lo mejor no son ideas que nosotros en ese momento tenemos. Y es algo complejo ver cómo, eh, mira, cómo las personas tomamos esta información y la hacemos como parte de nuestro propio pensamiento. Y creo que es algo que también a veces no analizamos con ese detenimiento, o sea, de ver qué es lo que realmente es parte de mí, qué es lo que yo creo que es con lo que yo me siento bien, pero sí ha sido, no digo que un problema, digo, dependiendo nosotros que somos ya generaciones donde venimos de que cuando estabas en la escuela primaria, si ustedes no saben, en México nosotros conocíamos los quizzes, los borradores, las reglas, no porque íbamos a la escuela, porque nos gustara ir a la escuela, sino porque las maestras nos lo aventaban o nos pegaban con ellas. Que si eso pasara en la actualidad te meten al tambo. El tambo, mis queridos amigos, los que no son de México, es la cárcel, el penal, el penacho, como quieres llamar. Pero sí es cierto, mira. Entonces, ¿cómo ves todo este rollo del consumo también de la información, que es una parte importante del comportamiento de la sociedad? Claro, claro. Yo creo que empezó, lo que pasa es que en aquellos tiempos, como tú dices, ¿no? Como mencionaste sobre los medios de comunicación influenciados o pagados por ciertos grupos, ¿no? Empezó a haber o sea, la gente ya no empezó a creer realmente en esos medios y llegan las redes sociales siendo como más, más claras, más creíbles de cierta forma, ¿no? Había personas que hablaban temas, empezaron a hablar, ¿no? Sobre estos temas de política, de temas sociales en las redes con una apertura. Y bueno, antes de que estuviera un poco más controlado todo, ¿no? Sí. Y entonces empezaron a hablar y entonces la gente empezó a creer más por eso en las redes sociales, en todo lo que veían publicado, no sé, en Facebook, en Twitter. Era como, no, pues seguro tiene razón porque sabe y empezaron a tener más credibilidad las personas ahí, las que escribían sus ideas, ¿no? Y por eso yo creo que esto se volvió, como tú dices, ¿no? Ese consumo de información, ya la gente dejó de ver noticias, dejó de leer los periódicos y buscaba la información en internet, en redes sociales, porque era más creíble, era más real, ¿no? De personas como tú, como yo. Es como creerle a la comadre, y más que creerle al de la televisión, ¿no? Que no sabe si le paga fulanito o sutanito de X o Y partido, no es un ejemplo. Entonces, eso provocó obviamente que este consumo se extendiera y se volviera como la verdad absoluta, aunque, bueno, pues obviamente ciertos medios, ciertas otras personas pudieron haberlo mal utilizado, ¿no? Creando engaños, mentiras o lo que le llaman esas desinformación.
Eh, Sí, exactamente. Y creo que fíjate que hay algo muy, muy interesante también en ese aspecto, porque como vimos los inicios de la evolución precisamente de todos estos ecosistemas, a su vez, conforme fue pasando el tiempo, pues esto también, la forma en que se comunica dentro de los ecosistemas digitales o las redes sociales y demás, y esta influencia que se ejerce sobre la gente, pues también han evolucionado. Y inclusive algo que, bueno, a mí me llama mucho la atención es toda todo el conocimiento que implica el poder, por ejemplo, generar una campaña, ya sea informativa, una campaña de promoción, una campaña de, pues no sé, de cualquier tipo de estilo, donde tenemos que conocer precisamente, sobre todo, a quién va dirigida y va sustentado sobre estudios, va sustentado sobre el tipo de comportamiento de las mismas personas, cómo las imaginamos, cómo hacemos toda esta relación de sesgos cognitivos y conductuales que dices tú, caray, o sea, la gente que está en comunicación digital sobre todo, y que también ha evolucionado esa parte, ¿no? De las profesiones y demás, va implícito un conocimiento del ser humano en donde básicamente se buscan estos puntos de dolor para poder precisamente persuadir, vamos a decirlo así bonito, porque no es manipular, es persuadir a la gente de que tenga un cierto tipo de comportamiento o crea o no crea en cierto tipo de movimiento, y usted le puede poner el nombre que quiera, pero básicamente es todo una, vamos a decirlo, una infraestructura mental de conocimiento maquiavélico que está detrás de ahí y que usted no cree lo que cree porque usted lo cree o se le han enseñado. Alguien se lo puso en su cabeza. Bueno, eso creo yo. Eso lo dijo Rosario. No, no sé qué, pero bueno, alguien lo dijo. Y ¿por qué creemos lo que creemos? No sabemos, pero sí tiene mucha influencia el cómo nos comportamos, el del día a día. Inclusive se llega a tener hasta inclusive una vida paralela. Si mucha gente le gusta esto del ocultismo y todas esas cosas, sí existen los mundos paralelos. Cuando usted se levanta por la mañana y se va a su trabajo, regularmente, pues bueno, trata pues, de verse bien. Pero ¿qué tal cuando, no sé, se va a tomar una foto para su Instagram? Es un mundo paralelo porque no es su vida real. No es como se viste así. Es más, utiliza filtros. Imagínese. Realmente no es usted. O sea, es un mundo paralelo aquí dentro de este ecosistema digital. Eso sí, ese es otro de los puntos en los que yo creo que ha influido mucho en el comportamiento humano, ¿no? O sea, bueno, digamos, antes era muy utilizado el maquillaje, pero ahora, como dices, ¿no? Los filtros ya es una maravilla, no necesitas maquillarte, solo utilizas un filtro y ya te ves hermosa, ¿no? Lo digo por experiencia también. Pero, pero creo que esto ha sido a partir de ciertas redes sociales que fueron apareciendo, donde la apariencia física fue agarrando mayor importancia. Entonces llega, pues obviamente, otro tipo de herramientas donde te permiten tomar una forma o tomar como, ¿no? Pues ese filtro, ¿no? Verte de una forma más, no sé, hermosa, guapa, etcétera, ¿no? Para cumplir esos estándares de apariencia física que han ido creando ciertas redes sociales, y pues la gente lo toma, ¿no? O sea, como para formar parte del grupo, para formar parte de la manada, ¿no? Como cualquier comportamiento natural que tenemos los seres humanos, es como, no sé, digamos, en la escuela aprendías a tocar cierto instrumento, te hacías, no sé, el peinado de moda, etcétera, ¿no? Para tomar parte de esa manada, nada más que ahora en vez de crearse, no sé, en la vida real, el tomar el peinado de moda, lo utilizas para tomarte cierta fotos, tener cierta apariencia o tener cierta moda en redes sociales. Ahora no necesitas salir de tu casa y comprarte mil cuestiones, ¿no? Para formar parte. Lo haces en tu casa desde un filtro, por ejemplo, ¿no?
esa es una de las cosas en las que ha tomado demasiada, yo creo que ha tenido una influencia en el comportamiento humano, y lo digo también desde mi perspectiva personal, Ujú. porque, no sé, digamos, en ciertos momentos días que no tenía que salir, no me maquillaba, pero hay ciertos días en los que, o más bien, ahora me maquillo todos los días para tomarme a lo mejor una selfie para mi Instagram, ¿no? Y es algo que quizás ha cambiado a través de este tiempo, ¿no? En el comportamiento que tenía antes de y ahora. No sé, y siento que en muchos aspectos, en esa cuestión, ha tomado realmente una influencia en muchas personas, sobre todo en las personas que ya crecieron o que ya nacieron, por así decirlo, con estas redes ya a la mano, no que las han ido aprendiendo, a lo mejor como nosotros, ¿no? Que ya estamos un poco más viejitos Más para allá que para acá. y tuvimos otra experiencia anterior, ¿no? Pero bueno, también fuimos creciendo en en estas nuevas, ¿no? Redes sociales. Claro. Y también fíjate que es algo que por otro lado creo, como lo comentaba, o sea, lo que es lo blanco, lo negro, o sea, el bien y el mal, Dios y el diablo, y ya saben, ¿no? Todas las analogías que podamos hacer, pero tiene también algo muy interesante que es la parte de cómo precisamente el acceso a esta información a través de los ecosistemas digitales, pues nos han permitido adquirir nuevos conocimientos, que también ha sido algo muy, creo que muy viable para todas aquellas personas que de repente quizás por tiempo, por algo, pues bueno, ya no tienen la oportunidad a lo mejor de estudiar cierta área de información o cierta área de especialización. Y las redes ha sido muy nobles en ese sentido porque, oye, bueno, simplemente, digo yo cuando, no sé, empiezo a conocer cierto tipo de sistema que a lo mejor no lo conozco, cierta red o lo que sea, pues, ¿qué es lo primero que hago? Ah, vamos a YouTube, ¿no? ¿Cómo hacer un huevo sin que se te queme, por ejemplo? No sé, una pregunta así, digo, que alguna vez me la hice y que era con mis primeros días de que empezaba yo a cocinar. Entonces, bueno, pues vamos a YouTube, ¿no? Ya decía, no, ponle 2 pizcas de sal, que esto, que el otro, que aquí y allá, y ya dice, ok, bueno, sí, déjame lo intento, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Hay de todo tipo. El otro día arreglé una lavadora sin saber yo nada de ese rollo. Entonces, la verdad es que la información, la capacitación se ha aperturado para mucha gente y es algo muy positivo. Por eso también creo que de ahí se desprende la influencia que tienen las redes sociales en el comportamiento de una sociedad, porque inclusive en el ámbito laboral podemos observar que hay unas tendencias en cuanto a, no que esto vaya a sonar mal, o sea, el estudiar una carrera, lógicamente tener una formación, eso es y debería ser siempre lo primero. Sin embargo, pues lo que son las especializaciones, o sea, ya cuando terminas tú una carrera, te puedes especializar en cierta área, eso es lo que la mayor parte de la industria pues está requiriendo. Y es algo que también se desprende de este tipo de comportamiento, ¿no? De cómo, como decías bien, los influencers, la gente que son creadores de contenido, la gente, inclusive cualquier persona que tenga algún tipo de conocimiento y lo comparta en las redes sociales, oye, pues qué bien y genera pues, ¿cómo te puedo decir? Esa sorpresa, esa parte de decir, oye, quiero más, quiero aprender, te puedes interesar inclusive por temas que quizás a lo mejor no sabías que tenías, pues, curiosidad. Entonces creo que como que eso, estamos viendo dos matices muy diferentes, pero sí es algo muy interesante cómo las redes nos han influido en nuestro día a día totalmente. Sí, claro que sí. Y bueno, yo creo que con las redes viene este nuevo fenómeno que ahorita comentaba también el fenómeno selfie y que le Ujú. da un hincapié un poco más grande al ego de las personas, como comentábamos también ahorita. Y bueno, ya después se viene un poco transformando como
como decíamos, ¿no? Que ciertas redes manejan el braggy, como el presumir, el tratar de presumir y ver quién tiene el mejor o qué hace mejor o qué se ve mejor, ¿no? O sea, tanto la apariencia física Ajá, como en otras cuestiones, ¿no? De consumo, ¿no? De claro. presumir ciertas capacidades. Y estos nuevos fenómenos, bueno, no son nuevos fenómenos, quizás ya han existido antes, pero se han como que agrandado porque ahora tienen la oportunidad de hacer, en vez de hacerlo quizás nada más en su colonia o en su calle, o sea, Ajá. transmitirlo más allá, ¿no? Esa es una de las cuestiones más, o que se podría decir específica de las redes, ¿no? Eh, la expansión que se le puede dar a cierta cosa, o sea, cierta cosa que tú quieres compartir, ¿no? Ujú. El alcance. Entonces, pues obviamente por eso a lo mejor estos fenómenos ya han existido en menor cantidad Ujú. anteriormente, pero ahora se expanden y la gente tiene ya más esa capacidad de poder verla y así es así mismo, como dices, ¿no? La capacitación o el Ujú. aprender algo nuevo a lo mejor es algo que ya existía, pero ahora a través de redes sociales lo puedes compartir y más gente puede también tener ese conocimiento. Y eso es algo también muy positivo. O sea, Claro. no todo tiene un lado negativo las redes sociales. O sea, hay cosas positivas también que han influido también Ujú. en nuestro comportamiento. Así es. Y mira, eso también, bueno, hablabas algo muy, muy interesante que es la parte del ego, en donde, bueno, está presente, digamos que lo que es en la parte del mundo real, por llamarlo así, lo mundo material, palpable y demás, y las relaciones como se llevaban antes de la presencia o la creación de las redes sociales, pues como bien lo dices, ya existían ese tipo de comportamientos, ya había, pues como seres humanos, ¿no? Siempre tratamos como de destacar de alguna forma y también por eso es un sistema de creencias de acuerdo a las culturas de diferentes países y demás, donde, bueno, cada quien radique, pero el ser humano por naturaleza pues tiende a precisamente eso, ¿no? A superarse a sí mismo, a mostrar, bueno, cuando nosotros estábamos, bueno, era como bien decías, a mostrarle a la gente, la colonia, a la gente de tu escuela, que cuáles eran como tus habilidades, ¿no? Digo, yo estuve muchos años en la rondalla y nada más me veía mi mamá, mi abuelita y papá, pero también en la escuela, ¿no? Entonces, era algo, era algo muy bueno, positivo y todo, y que bueno, ahora ves infinidad de personas, de músicos que tienen un talento increíble y que bueno, pues inclusive gracias a las redes sociales, bueno, muchos de ellos, no digo que un gran número, pero sí un porcentaje, han podido lograr precisamente concretar ese tipo de proyectos, ¿no? De sueños y demás. Y por otro lado, creo que también nos ha llevado a estar inmersos en una dinámica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo siento que antes bueno, primero llevamos una vida más tranquila, en el sentido de la comunicación, por ejemplo. Porque si ustedes no saben, los que son más jóvenes, pues bueno, en ese entonces tú para poder comunicarte con alguien tenías que llamarlo por teléfono y si no estaba en su casa, pues bueno, simplemente no hablas con esa persona o cuando lo vieran o a lo mejor no tenía teléfono, no sé. Pero la idea es que pasaba tiempo y hasta veías como con más ganas a la gente y decías, ay, es que esto, y es que hasta te emocionaba que alguien te llamara y más supongamos cuando, no sé, pues andaba uno de ahí de morbosillo, ¿no? Y que la noviecilla y que el noviecillo, ¿no? Depende, de tu género. No vamos a entrar nada en detalle, pero bueno, en ese tipo de cosas, pues hasta te pasabas horas ahí, decías, me tiene que llamar y me va a llamar. Y luego cuando te enojabas, cállate, que no, yo voy a ser el primero, no, yo no le voy a hablar, me va a hablar a mí, que ya sabes, ¿no? Y ahora todo lo tenemos al alcance de un solo clic. Tenemos, eh, eh, inclusive, yo creo que lo primero que hago yo en la mañana es ver el contenido digital que se publica simplemente hasta para el clima, hasta para qué, cómo voy a organizar mi día,
cuáles, digamos, son las cosas que están pasando en el mundo. Y es algo que la información fluye tan rápido que nos hemos hecho en ese aspecto más dinámicos, o sea, más consumo. Más consumo. De hecho, hay un tema que no vamos a adentrar porque no es aquí de lo que estamos tratando, pero la famosa llamada economía de la atención, que es una economía que surge precisamente. No es un concepto, digamos, nuevo, pero sí que aplica muy bien al tema de las redes sociales y a todos los ecosistemas digitales, e-commerce y business y demás. Y que pues han hecho que precisamente pues nuestra vida la vivamos un poco más rápida. Y por consecuencia, si tú el mes, no sé, bueno, ya ni el mes pasado, o sea, el día de ayer pasó algo que marcó, así se hizo tendencia el día siguiente. Ah, sí, ok, pero ya pasó, o sea, ya es noticia vieja, o sea, ya no es algo que le demos como ese mismo, no sé, como poder, ¿no? Como antes que veías una noticia en el periódico y hasta lo recortabas, ¿no? Y decías, ay, es que, no sé, mi artista favorito o yo salí en el periódico y ahí tienes, ahí todo, ¿no? Y ahora es algo que quizás desestimamos, ¿no? Porque ya la información fluye. Y creo que no nos hemos dado cuenta que, bueno, ahí no es que me quiera poner muy filosófico, pero según dicen las enseñanzas de Buda, uno de los principios precisamente de que el ser humano sufre es porque o le genera dolor en su vida es por la parte del deseo, pero el deseo que surge precisamente de lo que comentabas, del ego. O sea, estas emociones y todo lo que queremos, esto es lo que nos lleva precisamente a tener como ese lado negativo de lo que es también por ejemplo, yo no soy, bueno, para los que no me conozcan, no soy una persona agraciada, digo, visualmente. Quizás a mí me hubiera gustado ser como tipo Brad Pitt, güey, pero pues no lo soy, entonces me tengo que aceptar como soy. Entonces, la parte de darnos cuenta de que somos impermanentes, que todo está en constante cambio, eso también es una relación que pudiéramos tener con la parte de las redes sociales, pero también hay que estar conscientes de que no todo se basa en el tema de las apariencias, ni de lo que tú, como comentabas bien tú, no, de, a ver, quién puede más o yo hice más que tú. Imagínate, yo me pongo a pensar en un mundo guajiro donde todo esto lo pudiéramos utilizar para un bien. O sea, sí se utilizan para un bien, porque digo, hay campañas de concientización, hay campañas ahora que pasaron algunos fenómenos naturales donde los países están apoyando de una forma desinteresada, o quién sabe, porque cuando ya entras en política pues no sabemos, pero sí sirve la parte de la comunicación dentro de las redes sociales para este tipo de situaciones. Sí, claro, como comentaba, o sea, ese largo alcance que tienen las redes sociales es lo que ha permitido que a lo mejor las palabras de un individuo se hayan creado esa influencia o se hayan convertido a lo mejor en la voz de muchos, como dices tú, o sea, que ha existido en las campañas de concientización o de, por ejemplo, de ahora, no sé, de contra la violencia de la mujer, que a lo mejor eran temas que antes no se hablaban y que ahora a través de esta influencia que ha tenido las redes sociales, que incluso ha habido países que se han liberado de ciertos gobiernos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Que son muy autoritarios, ¿no? Autoritarios, sí, exactamente. Entonces, esto ha sido a través de las redes sociales. Eso ha sido algo muy positivo de las redes sociales, que se ha convertido en la voz de muchos, que alguien se atreve a publicar algo y todos que los que están de acuerdo lo apoyan y se crea todo un movimiento, ¿no? Entonces, eso también es una de las cosas positivas, ese alcance que tienen las redes sociales también como para movimientos de apoyo, como comentabas, ¿no? De donaciones para catástrofes u otros eventos, ¿no? En este sentido. Exacto. Y fíjate, algo muy, muy interesante que también, a partir de todo este proceso y de este conocimiento que hemos adquirido durante, pues, bastantito tiempo, pues surgen, pues, tendencias, surgen nuevas empresas emergentes que se centran en otro tipo
digamos, como de información o más bien de lo que hablaba de la economía de la atención, centrar nuestra atención en cómo podemos precisamente, pues, utilizar de una manera mejor las redes sociales o los ecosistemas digitales. Precisamente estaba viendo una de las tendencias que vienen para diferentes países, pero sobre todo para Estados Unidos, que por allá por Europa, quizás en poco tiempo, es una nueva aplicación que se llama Sly, que principalmente lo que está centrado esta aplicación es precisamente en promover todo lo que es una interacciones, o sea, con las personas, precisamente de una forma como más sana y alegre. No, sabemos que como seres humanos tenemos esta polaridad, ¿no? Sin embargo, digo, quizás a lo mejor no todo el día estamos en un positivismo súper alto, porque pues hay esta dualidad. Sin embargo, creo que sí es una forma en que la tecnología pueda pueda precisamente persuadir, pueda influenciar a las personas en que debemos de darle un giro distinto, o sea, ser conscientes de que hay esa parte positiva y que podamos usarlas de, pues no sé, de alguna otra forma. O sea, quizás, no sé si tú recuerdas, pero cuando empezaba, que creo que sí lo has visto, digo, y muchos casos, donde iniciaba Facebook como un boom y era como no sé, el paño de lágrimas de todo mundo, o sea, todo mundo exponía sus broncas, me siento triste, aquel me engañó, y empezaron a hacer una serie de publicaciones muy personales y privadas a las cuales honestamente, y si alguna vez alguien que nos escucha lo hizo, no nos importaban, o sea, realmente no nos importa la vida de los demás. Es decir, nos importa nuestra vida y la gente que tenemos cerca, pero a lo mejor a Juanito, el que vive, no sé, allá en la ciudad de Monterrey, se le cayó un diente y pues a mí no me importa, o sea, honestamente. Pero con la implementación de estas nuevas aplicaciones en donde nos hacen recordar de que somos seres humanos y que tenemos que ser más empáticos, pues son aplicaciones precisamente que vienen con con ese fin. Y eso es algo también positivo de este aprendizaje que hemos tenido a través del desarrollo de la tecnología. Y fíjate, esta aplicación hace preguntas muy sencillas. Es como, por ejemplo, oye, Jackie, ¿cómo estás el día de hoy? Porque hasta eso ya se nos ha olvidado a veces el dar los buenos días, no sé, digo yo, porque vivo en una comunidad retirada de la sociedad y todo este rollo, pues yo estoy más como aclimatado a la parte de sentir a la gente, de abrazarla y decirle cómo estás, cómo te sientes, o sea, ¿estás bien? Y es algo que se nos ha ido ya nos hemos hecho un poco más, como más fríos. Entonces hay que volver a nuestros orígenes en esa parte y ser más empáticos y pues creo que crear lazos, ¿no? Más interesantes. Y sobre todo, bueno, estén muy pendientes de esta aplicación porque considero que puede ser algo positivo, sobre todo para desintoxicar un poquito de lo que es el uso que tenemos y la influencia de las redes sociales en nuestro día a día. Sly, fíjate, como dato, que quizás, bueno, esto va a quedar grabado para la historia, recaudó cerca de 2.5 millones de euros en una financiación semilla. Imagínense, una financiación semilla que honestamente para alguien que inicia con un nuevo proyecto, recibir esta cantidad de dinero es porque hay un gran beneficio. Lógicamente, también las startups, estas empresas emergentes tienen buscan lógicamente un beneficio económico, pero también si de paso ayudan, oye, qué genial. Oye, pues qué interesante. Habrá que ver esa nueva aplicación. A mí me encanta usar aplicaciones nuevas. Y precisamente, creo que bueno, las redes sociales se han ido desarrollando, ¿no? A través de los años fueron creadas a lo mejor con otra finalidad al principio y poco a poco se fueron desarrollando de una forma diferente, ¿no? O sea, yo todavía me acuerdo que en Facebook, como dices, ¿no? Al principio era como que nadie sabía para qué era y nadie sabía qué poner y decía ahí estado de ánimo, ¿cuál es tu estado? Entonces por eso ponían estoy comiendo, ¿no? Eran los primeros estados. Voy a casa de mi mamá, o sea, era como ¿qué estás haciendo, no? Y Sí. era lo que ponía la gente, ¿no? Entonces
se fue desarrollando a que fueran poniendo cosas, no sé, cada vez más interesantes, como noticias, poesía, etcétera, hasta lo que hemos llegado hoy, ¿no? Que es un medio de información. Instagram al principio, o sea, yo me acuerdo, yo lo abrí en el 2010 cuando inició, ponías fotos y eran unas fotos terribles, ¿no? Todas pixeleadas, tomadas con el celular o no sé, Nokia o X o Y, ay, perdón, dije marcas. O sea, eran fotos terribles y luego tenían unos filtros también horribles que se ponían, ¿no? Y era como la moda, nadie sabía qué hacer. Poco a poco se fue desarrollando y empezó a crearse este tipo de estética, ¿no? Eso es algo que caracteriza mucho a Instagram. Y ahora, hoy en día, después de ver que se hayan desarrollado estas redes sociales en el ego y en la apariencia física y que hayan creado también otro tipo de problemática, ¿no? Sobre todo en la juventud, en querer formar parte de y hayan creado hasta ciertas depresiones, etcétera. Ahora ya aplicaciones nuevas, que no sé si también hoy ya algunos la estén conociendo más, se llama BeReal, por ejemplo, BeReal es una aplicación que fue creada precisamente para contrarrestar esta parte de la apariencia física, en la que no puedes publicar una foto cuando tú quieras. Es una aplicación que te dice cuándo tú puedes publicar la foto y no hay ni filtros ni etcétera, no puedes ni siquiera trabajar una foto y te muestras al mundo como tú eres realmente, ¿no? Exacto. Y así, o sea, va evolucionando lentamente, bueno, no lentamente, va evolucionando a través de estos años, ¿no? Lo que las redes sociales buscan y la finalidad y se trata de a lo mejor contrarrestar la parte negativa con cosas más positivas. Claro, claro. Fíjate que sí es muy cierto. Creo que hasta cierto punto, pues bueno, ya que nuestro día a día demanda de la tecnología y estamos muy acostumbrados a utilizarla, a utilizar cualquier medio digital, pues también creo que pues es como, por ejemplo, en la parte de negocios. Yo siempre digo que cuando tú tienes un negocio, tienes que educar a tu cliente. Porque, pues, para empezar, digo, si lo vemos en un entorno muy pequeñito, imagínate que ponemos uñas, tú y yo ponemos un negocio de uñas. No vamos a poder darle, no podemos poner uñas a todas las comadres de la colonia, güey, porque sí, no podemos, simplemente no podemos. Tenemos 2 manos, somos 4 manos y no se puede. Entonces tú tienes que educar al cliente en cualquier, pues ya sea nivel de negocio que vayas a abrir o lo que vayas a exponer dentro del juego de las empresas emergentes, pues necesitas tener una educación para el usuario. En este caso, como bien lo dices, BeReal es una de las plataformas que precisamente está haciendo esto, ¿no? Es decir, yo te digo cuándo puedes publicar y bajo qué términos. Es decir, muéstrate como eres real, lo que estás haciendo. Por eso es BeReal, ¿no? O sea, es así, no, sé real, ¿no? Y es algo interesante que existen estos contrapesos que quizás sí, por ejemplo, en Europa BeReal ha tenido una aceptación tremenda y quizás en América Latina no tanto porque todavía, pues, los latinos somos tercos. Bueno, también somos muy, muy, muy lindas personas cuando nos quieran visitar. Saltillo sí existe, estamos cerca de Monterrey, hay registros ante el gobierno federal donde efectivamente pues hay, hasta inclusive tuvimos ahí a Emiliano Carranza, bueno, ya saben algo de historia por ahí si les interesa la historia de México. Y pues la idea es que vayamos adoptando un poco de estas tecnologías, ¿no? Que podamos implementarlas en nuestra vida. Es, por ejemplo, yo tengo instalado en mi equipo una aplicación donde, por ejemplo, si me voy a poner a trabajar, esa aplicación, todas las notificaciones, ¡pum!, desaparecen. De todo, redes sociales, ¡pum!, todo. De mi teléfono también. ¿Por qué? Porque tengo que enfocarme. Y una de las líneas dentro de la economía de la atención precisamente es eso, tu atención. Entonces, sí, creo que la tecnología la podemos ir utilizando para ir contrarrestando estos efectos que ya llevamos mucho tiempo con este tipo de sesgos dentro del ámbito digital. Pues bienvenido BeReal, bienvenido Slide, bienvenido a toda la aplicación.
y algunas que se quedaron por ahí. No vamos a entrar en tema, pero bienvenidas. Oye, ahorita que mencionabas eso del enfoque, eso también es algo que ha cambiado en nuestro comportamiento. Por ejemplo, o me estaba dando cuenta que los tiempos de espera de las personas se han reducido. Ujú. O como que ya no existe esa misma paciencia o cada vez es menos, ¿no? Porque estamos tan Ujú. acostumbrados a tener todo tan rápido o es a lo que nos está acostumbrando, ¿no? El Internet, las redes sociales, a tener esa Sí. información tan rápido y tener todo así al segundo, que ya, bueno, tenemos esa paciencia se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? O sea, Sí. y también ha creado, por ejemplo, bueno, en algunas personas no lo sé, el que ya no se lee completo como, o no se lee tanto como antes, ¿no? Se escanean muchas veces los textos y no se leen Ujú. completos, y entonces eso también crea esa cierta desinformación. Y ya no se da ese enfoque como mencionabas, ¿no? O sea, yo recuerdo que, o bueno, no sé si todavía persista, ya no lo he percibido en mi entorno, pero yo recuerdo que hubo un tiempo en que toda la gente se reunía en persona y solo estaban en el Ujú. celular. O Sí. sea, todos en el restaurante y nadie hablaba con nadie y todos estaban en el celular, ¿no? Entonces ya después empezó a haber esa moda de deja tu celular en una cajita y convive con la gente, Ajá. ¿no? Pero sí, o sea, fue creándose o se fue perdiendo ese enfoque, esa atención a ciertas Ujú. cosas o ciertas personas que eran más importantes, ¿no? O sea, te juntabas con tu amiga y en vez de platicar con ella, era solo estar chateando. O sea, incluso chateabas frente a ella, ¿no? Que sí era muy útil para, por ejemplo, cuando le quieres contar algún chisme o criticar a alguien. Digo, no les estamos dando ideas, pero pues sí pasa, es algo que sucede en la vida real. Pero también es evidente que es algo que hemos perdido. Digo, al menos nosotros que venimos de otro mundo, en donde como, bueno, pues les comentábamos, vivimos la creación del Internet, o sea, más bien, no la creación, sino más bien, bueno, yo sí, casi cerca, porque ARPANET por ahí fue de los 70, entonces yo soy del 78, pues básicamente sí nací cerca de la creación de ARPANET, ¿no? De lo que es lo que ahora conocemos como el World Wide Web, que es la Internet, como le dice una de mis tías. Y definitivamente cuando llega hacia nosotros, pues bueno, fue un cambio, ¿no? Vimos todo el crecimiento evolutivo de la tecnología. Así que, lamentablemente en ese crecimiento se pierde estas relaciones personales que, como bien lo comentas, es triste, sí. Se puede resolver también. Creo que es cuestión de hábito, ¿no? Y lamentablemente muchas de las tecnologías están centradas precisamente en esto, ¿no? En cómo puedas pasar el mayor tiempo frente a un dispositivo. Y eso es algo que todos debemos estar conscientes. Debemos de aportar un poquito, sobre todo en esto que comentabas, y es algo muy interesante porque creo yo, no sé, y quizás no tengo la razón, pero creo yo que la juventud o muchos de los jóvenes que vienen en este tránsito de estar estudiando, de en algún momento llegado a convertirse en adultos, no digo que todos, pero la mayor parte vienen con ideas un poco a medias, por decirlo así. O sea, por lo mismo que abren Google y pum, 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 y ya tienen una información que no tienen la certeza si es verídica o es falsa. Entonces se empiezan a generar todo este tipo de ideas, ¿no? De sistema de creencias, de sesgos cognitivos y lo peor de sesgos también, o más bien de estado de ánimo, como bien lo comentaba, la parte de la depresión, de la ansiedad, del aislamiento, que lo vimos o lo hemos vivido en estos últimos 10 años, ha habido un incremento altísimo de personas que se aíslan totalmente de los demás, porque ya viven en su mundo es un dispositivo y eso es muy triste, pero esperemos que, bueno, gradualmente, en base a todas las mismas herramientas de las redes sociales, nos sirvan precisamente para concientizar.
para que seamos más empáticos y para que pues nos donen a Jackie y a mí aquí en el podcast, porque digo, también comemos, también somos seres humanos. Les vamos a dejar una liga ahí donde pues pueden hacer sus amables donaciones, donde pues la cantidad mínima es de 100 euros. Si quieres mostrar tu amor hacia nosotros, hazlo. Digo, no quiero manipularte ni nada, es persuasión para que nosotros podamos comprar equipo, para comprar mejores filtros, porque ya no utilizamos maquillaje, pero se necesita equipo, ¿verdad? Claro que sí, claro que Es sí. drama. Pero sí es, mi estimada Jackie. Quizás en algún punto de toda esta serie de podcasts que vamos a estar realizando, estaría muy interesante porque creo que es algo que quizás muchos latinos no tengan la oportunidad de viajar a otro, bueno, no de viajar, sino quizás de vivir ya, de radicar en otro país. Sería muy interesante que pues también nos compartieras un poco de cómo se vive toda la parte de estar en otro país, de también esta influencia en el tema de la tecnología, de los ecosistemas digitales, y que pues estaría bueno hablar de tus experiencias por allá, porque pues has viajado mucho. Yo nada más voy de aquí a Monterrey, pues me voy en caballo cuando puedo, y pues si pasa el camión, pues me voy en camión, y si no, pues a ver quién me avienta, ¿no? Sí, claro que sí. Sí les podría contar algunas experiencias y sobre todo las diferencias. Yo creo que sí hay una diferencia en cómo la gente reacciona o utiliza las redes sociales. He tenido la oportunidad bueno, a lo mejor no tanto en Estados Unidos, pero sí un poco. Cuando tuve la oportunidad de vivir allá 3 meses, y justo en ese tiempo fue que conocí Facebook, cuando todavía no existía en México. Entonces hice mi cuenta porque tuve contacto con gente de allá y me dijeron, mira esto, la. Y después fue que yo empecé a decirle a mis amigos en México, oigan, abran Facebook, ¿no? Entonces era como que, o sea, era otra forma de utilizarlo y otra forma de conocerlo. Y aquí lo que podría decir que se ve en esa diferencia es que la gente es más celosa de su privacidad y hay mucha gente que no utiliza redes sociales. O sea, que no las quiere usar porque les roban sus datos o porque sienten que no tienen por qué compartir su privacidad con otra gente, ¿no? O sea, entonces es una diferencia en ese sentido, ¿no? O sea, yo también me acuerdo en ciertos manejos, ¿no? A lo mejor eso es parte de otro tema que también podré comentarles después, pero sí, en el manejo de las redes sociales, por ejemplo, para negocios. Ahí también se ve una gran diferencia, ¿no? Cómo se maneja en México, por ejemplo, o en Estados Unidos, a cómo se maneja aquí. O digamos que aquí está en un proceso de desarrollo o está empezando a desarrollarse un poquito más, ¿no? Cuando yo ya lo había visto en el 2000, no sé, 2008, 2009, ¿no? 2010, cuando todavía vivía en México. Y apenas aquí está empezando a desarrollarse. Y, o sea, sí hay una gran diferencia, ¿no? En el manejo de las redes sociales en cuestión de los diferentes países. Exactamente. Sí, es un tema muy interesante, a final de cuentas, lo que hemos estado abordando, mi estimada Jackie, porque son, digo, imagínate, somos dos personas en este momento hablando sobre nuestras experiencias y existen billones ahí de experiencias dentro de la red, donde tanto están estos dos matices, ¿no? Lo positivo, lo negativo, cuáles son los beneficios, las desventajas que involucra todo unas plataformas de esta naturaleza, y que a final del día, bueno, lo que yo creo es que nosotros podemos tener el poder de manejar tanto qué es lo que compartimos. O sea, debemos buscar un equilibrio, porque sí, o sea, no te puedes ir tampoco abro todo mi vida a todo el mundo, que era lo que al principio se hacía y que por eso pasaron muchas
situaciones no muy agradables o no estar, o sea, estar de que yo no quiero nada soy enemigo de lo digital, porque inclusive me ha tocado la experiencia de conocer personas que por la cuestión laboral, bueno, pues ellos son de otras generaciones, ya son más grandes, y que para poder subsistir o para poder, no sé, de repente mandan llamar a alguna empresa donde ellos ya están, no sé, para un puesto gerencial o etcétera, y no les sea a tal plataforma o no esté tan relacionado con la tecnología. Y me ha tocado, bueno, he tenido la experiencia de dar algunas consultorías a estas personas porque precisamente en el ámbito laboral, bueno, pues requerían de estas habilidades y tuvieron que tener una cuenta en Facebook, tener una cuenta en LinkedIn, saber utilizar Instagram, hasta inclusive TikTok, ¿no? Que TikTok, pues, a mí me gusta entrar porque, pues, digamos que era como esa, bueno, para mí, ¿no? Es como esa revista de cuando yo estaba más chico y que era como medio prohibida, ¿no? Esa historia de los vaqueros y demás y de otras historias, ¿no? Pues ahí la vista es muy, ya sabes, es muy agradable y me gusta entrar a TikTok por esa situación. Pero creo que es parte de lo que pues hemos estado viviendo, ¿no? Cada una de las generaciones puedes buscar este equilibrio, está en cada uno de nosotros y pues muestra lo que creo que debe ser. Digo, cada quien tenemos estándares, ¿no? Y tenemos, como decirlo así, como parte de nuestra vida que quizás no debería ser pública y cuál sí, y esa es la que creo que pues, podamos hacer, ¿no? Y cada quien está en su libre elección de manejar sus redes como quiera. Sin embargo, recuerda que pues todo esto también va evolucionando y en algún punto también de este podcast vamos a hablar sobre lo que se está cocinando detrás, que ya tiene muchísimos años, pero la famosa web 3.0. Y sí, de hecho, eso que momentos de la privacidad, es algo que yo también he pensado siempre así. O sea, al final, lo, lo único privado es lo que no dices, es lo que Uh-huh. no publicas. O sea, Así es. esa es la única herramienta, ¿no? Porque la privacidad no es solo en redes sociales, sino desde el momento que tú tienes un celular, que tú compras un celular, o sea, ya estás otorgando ciertas cuestiones, ¿no? Derechos y todo, Ajá. ¿no? Estás compartiendo ciertos datos con tu compañía de teléfono, con etcétera, ¿no? Y la única privacidad que va a existir siempre realmente privada es lo que no publicas y lo que no dices. Exacto. Y mi ISP, o sea, mi proveedor de internet, de servicio de internet, a decir, Juan Recio es el no por uno, número uno. Ahí tu búsqueda dice no por. Ahí dice, según esto, ¿no? Y eso, y es preocupante, sí, pero miren, la verdad es que digamos que si tú te vas por el camino del bien y de todo este rollo, pues no habría, digamos, como, pues sí tomar tus medidas de precaución. Bueno, o sea, allá estaríamos adentrándonos como otra área, ¿no? Que quizás en algún punto también estaría interesante hablar sobre la seguridad en el ciberespacio. Pero sí, definitivamente creo que es algo que debemos de hacer, el poder ser conscientes de eso y, pues bueno, darle un buen uso, ¿no? A las tecnologías y a los entornos digitales. Y pues ya casi estamos por terminar, mi estimada Jackie, esta primera emisión, este primer episodio de el blog del internauta con ese tema tan, tan interesante y tan esperado por nosotros porque hemos venido precisamente charlando desde hace mucho tiempo y bueno, para los que viven aquí en México, bueno, pues tenemos un horario pues, pues muy diferente allá a Alemania y por esa situación no hemos coincidido. A veces yo estoy dormido, a veces Jackie está despierta o está dormida, yo estoy despierto. Entonces, pues la verdad que se logró este primer episodio, se logró. Yo creo que va a ser el primero de muchos y pues yo estoy muy contento de empezar esta aventura, nada más y nada menos que contigo. Yo también muy contenta de que me hayas invitado y de que por fin hayamos logrado grabar este episodio. Lo había esperado con mucha felicidad y emoción y ya por fin llegó. Y pues bueno, pues muy agradecida que me hayas invitado a hablar de estos temas que bueno, me apasionan.
Oye, Y bueno, no, no, adelante, adelante. Tú, no, está bien. Tú no, es dime. que me gustaría, bueno, como que para que pudiéramos ir cerrando también, ¿cuál sería como, pues, una reflexión que tú pudieras compartir en este ámbito de esta temática, ¿no? De lo que... Este tema y tuve que conocer cada vez más sobre muchas redes sociales. Puedo decir que casi he tenido todas las que han existido. Um, o sea, al menos las que he conocido, y las he utilizado, las he experimentado y he conocido y probado. Y la verdad, o sea, como les decía, ¿no? O sea, miedo no hay que tenerles, solo hay que controlar más bien lo que uno publica siempre, fijarse Ujú. bien qué es lo que vas a compartir y con quién lo vas a compartir, es lo que también siempre les digo a mi familia, ¿no? O sea, tienes una cuenta de Facebook, pon privado todo lo que sea para Ujú. un círculo privado, ¿no? A mis familiares y público lo que quisieras compartir con el público, ¿no? O sea, y lo Exacto. mismo en otras redes sociales. Siempre hay herramientas que te facilitan los mismos servidores de redes sociales para poder tener ciertas cosas privadas, ciertas cosas públicas y como decía, ¿no? Hay cosas que simplemente no debemos compartir si no Exacto. queremos ciertas, consecuencias después, ¿no? Y es algo que incluso creo que nos ha enseñado la historia de las redes sociales en este tiempo, ¿no? Muchas eh, empresas, personalidades que han tenido ciertas situaciones no muy agradables por compartir Ujú. cosas que quizás no deberían haber compartido, ¿no? Entonces, siempre hay Claro. que tener ese cuidado y sobre todo estar conscientes de que las redes sociales no son el 100% de la realidad siempre, ¿no? Ujú. Hay cosas siempre que se pueden mostrar muy bellas que en realidad a lo mejor no lo son. Y siempre estar atentos, sobre todo a ciertos mensajes, porque incluso ha habido personas o se ha logrado salvar vidas de personas por las redes sociales también, ¿no? Eh, hay que prestar también atención a ese tipo de señales y mensajes y utilizarlas pues para cosas positivas. Es lo que podría yo dejar de mensaje. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jackie. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermana nación de Alemania y pues próximamente estaremos nuevamente en otro podcast. Precisamente ya tenemos una serie de episodios que va muy de la mano a este primer tema que fue la influencia de las redes sociales en el comportamiento de la sociedad. Así que, bueno, yo como reflexión, la verdad no tengo ninguna porque siempre que digo algo, siempre la vivo regando. Entonces, ustedes vivan su vida, pero sí con las buenas recomendaciones que nos dio nuestra buena amiga Jackie. Así que espéranos en otra emisión más de El Blog del Internauta. Y pues, bueno, hasta aquí. Mi nombre es Juan Recio y mi buena amiga. Jackie García. Nos vemos. Chau, chau. Que tengan una excelente vida. Chao.